No, parece que ahí ya no siento más así. No hay nadie. Ya vamos a empezar. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo se llama para empezar la clase? Sí. Bueno, chicos, vamos. La clase de hoy tiene que ver con virus de hepatitis, ¿sí? ¿Me tocaron acá? El virus de hepatitis, vamos a ver hepatitis A, B, C, que son las más frecuentes y las que mayor problema genera. Una diferencia que los virus de hepatitis que vamos a ver ahora, ¿no? Los otros también pueden causar enfermedad hepática, ¿sí? Pero esto tiene la característica de ser hepatotropos, solamente hepatotropos, o sea, van a tener su receptor en la célula hepática, ¿sí? Hay otros virus como, no sé, citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr que pueden generar problemas hepáticos, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hepatitis C. ¿Qué les parece hepatitis B? ¿Cómo se contagia? Muy bien, eso es fundamental. Es una de las principales causas de enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué otro tipo de formas de contagio les parece que puede existir aparte de la de transmisión sexual? ¿Qué otra? Podría ser. Sí, hola, ¿qué tal? Podría ser también. ¿Otras mismas secreciones del cuerpo? Hay algunas secreciones que sí, pero en general no. Te diría que sería la forma menos frecuente. O sea, con saliva, besos. No, sería la menos frecuente. Pero está bien, transmisión sexual, obviamente elementos cortopunzantes, ¿sí? Agujas. ¿Y qué otra forma importante? ¿Cómo? Transfusiones también, ya prácticamente está eso, no se ve, porque todas las unidades de rojo que nosotros transfundimos están totalmente analizadas. Es muy difícil. Hola, ¿qué tal? ¿No se escucha? Bueno. ¿Qué otra forma de contagio? ¿Cómo? Esa es la que dijimos. Es la más frecuente, la que uno tiene que siempre tener en cuenta. Dijimos por elementos contrapunzantes o transmisión a través de agujas, aquellos pacientes que tienen la drogodependencia a través de agujas. ¿Y qué otra? Muy bien, sí, se puede transmitir a través del canal. ¿Sí? Bueno, sabiendo cuáles son las formas de transmisión, que es importantísimo, vamos a hablar un poquito así de la epidemiología, porque en realidad hepatitis B, la incidencia de hepatitis B viene aumentando. Y esto tiene que ver porque se están perdiendo nuevamente los métodos de barrera, sobre todo justamente por enfermedad de transmisión sexual.
Entonces lo que estamos viendo es que la curva hacia el año 2000, 2010 todavía venía bajando y ahora hay un pique de vuelta, está en franco ascenso. Por lo cual, acá tenemos dos problemas graves. Uno, justamente que los métodos de barrera no son correctos o no se están utilizando. ¿Y qué otra cosa está pasando? Sí, ¿y qué más? La gente no se está vacunando. ¿Sí? Entonces, por eso hoy hepatitis B está en el calendario vacunatorio obligatorio. ¿Sí? Pero bueno, muchas veces después de un tiempo se pierden los anticuerpos y hay que revacunar. Y por eso es importante también por ahí pedir anticuerpos para ver si el paciente está inmunizado o no. ¿Cuál es el gran problema que tiene hepatitis B? Que aquellos pacientes que se contagian y no se curan, son la minoría, no es un porcentaje alto, pero los que no se curan pueden ir a dos problemas graves. Uno, el carcinoma hepatocelular, y la otra, problemas hepáticos tales como la cirrosis hepática, o sea, la disfunción hepática crónica. El reservorio más importante es el ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos portadores sanos, o sea, portadores que no saben que tienen la enfermedad y que la van contagiando. Ya vamos a ver después la curva que relaciona los anticuerpos, los antígenos, los síntomas, cómo alguien se puede contagiar y estar oligosintomático o directamente asintomático, pero con una carga viral importante. Entonces, la posibilidad de contagio es importantísima. Esto es un poco la distribución mundial de cómo están distribuidos los portadores, ¿sí? Nosotros no tenemos una incidencia tan alta como en otros países, pero sí les digo que cada vez estamos viendo más. Bueno, eso es un poco la relación que hay entre hepatitis B y hepatocarcinoma. ¿Esto qué quiere decir? Que los países están en rojo, la mayoría de los diagnósticos que se hacen de hepatocarcinoma son secundarios a la infección por hepatitis B. Por lo cual es una causa importante de cáncer de hígado primario, obviamente. ¿Qué características tiene este virus? Como les dije recién, el reservorio siempre va a ser el ser humano, no lo vamos a contraer de otra manera. Siempre el ser humano va a ser quien lo porte. Es un virus ADN, ¿sí? Por lo cual, como habíamos visto en la clase anterior, ahora vamos a ver un poquito más adelante su mecanismo de replicación. Es un virus envuelto y tiene varias proteínas estructurales que son proteínas que nos van a servir en algún momento para identificar antígenos, identificar anticuerpos, sobre todo antígenos, ¿sí? Bueno, esto es una microscopía electrónica del virus. Ahí se ve bien que es una partícula relativamente chica, de 42 nanómetros, y son esféricos, ¿no? O sea que tiene este tipo de cápside esférica. Tiene dos tipos de cadenas, ¿sí? Y estas cadenas van a ir generando, distinguiendo distintos tipos de proteínas, que son las que vamos a ver ahora, que son las importantes, porque van a ser las que van a codificar los antígenos más importantes de este virus, que son estos.
Y acá me voy a detener un poco porque a partir de esto uno puede hacer diagnóstico y demás. Uno de los antígenos más importantes de hepatitis B es el antígeno de superficie. Este antígeno, ¿por qué es importante? Porque es el que primero va a aumentar al momento de contraer la enfermedad, ¿sí? De hecho, cuando uno solicita o tiene la sospecha de que un paciente puede llegar a tener hepatitis B, vamos a ver por qué, porque hay que pedir un laboratorio que nos empiece a orientar, más algo de la clínica, y después hay que salir a pedir antígenos específicos, porque en general todas las hepatitis A, B, C inicialmente generan síntomas bastante parecidos en términos de laboratorio y clínica, por lo cual para distinguir si es un A, un B o un C hay que pedir algunos antígenos específicos. El antígeno de superficie es el primero que se pide. Ese antígeno, si sale positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El paciente ha tenido contacto con el virus y está en una etapa aguda. Otro concepto importante dentro de lo que se puede ir pidiendo es el antígeno core. ¿Por qué creen que es importante pedir este antígeno? Y lo voy a empezar a explicar desde ahora para que cuando vayamos terminando esta parte de hepatitis B ya lo entiendo. Lo preguntamos mucho, sobre todo cuando hacemos algunos casos clínicos que tienen que ver con si el paciente está vacunado o no. ¿Qué pasa? Es que el antígeno core lo tiene el virus en forma natural o lo podemos también adquirir a través de la vacuna. No, justamente no. Cuando a nosotros nos vacunan, ¿qué nos ponen? Ponen una partícula del virus, solamente una partícula. Por eso cuando el paciente queremos saber si está vacunado o no, le pedimos anticuerpo antisuperficie. Si el anticuerpo antisuperficie está muy alto, tenemos dos opciones. O ese paciente se contagió e hizo anticuerpos naturalmente, o ese paciente se vacunó e hizo anticuerpos de forma pasiva. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar si el paciente se contagió o se vacunó? Pedimos el anticuerpo anticore, porque el antígeno core lo tiene solamente el virus de forma natural. Por lo cual, un paciente que se contagia con el virus naturalmente y no se vacuna va a tener anticuerpos anticore. Un paciente que se vacunó nunca va a adquirir el anticore. ¿Está? Y esta es una manera de diferenciar el paciente vacunado para hepatitis B del paciente que se contagió y se curó. El antígeno core entonces lo va a tener aquel paciente, el antígeno core lo va a tener el paciente que se contagia con el virus naturalmente. Y el anticuerpo anticore lo va a tener el paciente que se curó habiendo sido contagiado por el virus natural. Nunca va a tener anticuerpo anticore un paciente vacunado. Creo que ya cuando se curó, sigue saliendo. Siempre. Siempre. Sí. O sea, uno se curó, no viene ninguna enfermedad, pero sí la tiene. Generó anticuerpos específicos, ahí lo vamos a ver. Vas a tener anticuerpos antisuperficie, anticuerpos anticore, pero el antígeno de superficie, hay otro antígeno muy importante que les iba a decir ahora, que es el antígeno E. El antígeno E es un antígeno muy importante porque nos habla de replicación viral activa. Entonces, los pacientes que tienen antígeno E positivo, quiere decir que el virus se está replicando. Y eso habla de que el paciente no está curado. Sí. El antígeno E habla o nos da datos sobre replicación viral activa. Entonces, cuando hay antígeno E, quiere decir que ese virus está replicándose. Por lo tanto, el sistema inmunológico no ha podido frenar la replicación viral. Eso se va a traducir en ¿qué? En carga viral alta y probablemente manifestaciones a nivel hepático.
Esos pacientes son los que generan la fibrosis en el hígado, o sea, la ruptura, la destrucción de células hepatocitarias y la consiguiente fibrosis hepática. Eso finalmente os lleva a estos lugares, o bien a una cirrosis hepática con disfunción hepática o eventualmente a degeneración genética y carcinoma hepatocelular. Sí. ¿Estos antigenos siguen estando aún cuando la persona ya se curó? Cuando se curó y se contagió con el virus natural, sí, no, el antígeno no, el anticuerpo vas a tener. Ah. El antígeno no. El antígeno, recuerden que el antígeno es en etapa aguda, ¿sí? O en una etapa de reactivación. A ver, lo vamos a ver. Porque por ahí tenemos los pacientes que no se han curado, que tienen el antígeno ahí, ¿sí? Y de pronto el paciente por alguna causa empieza a generar de vuelta replicación más elevada y ahí aparecen nuevamente los antígenos en superficie, nuevamente el antígeno core, aparece todo de nuevo, como si se estuviera contagiando, entre comillas, de nuevo. Entonces el antígeno core no está si tiene el virus la persona, pero lo tiene como en reposo. Si no se está replicando. Si no se está replicando, el antígeno core no lo vas a encontrar. Vas a encontrar, ahora si se contagió y se curó, vas a encontrar el anticuerpo anticore. O sea, el anticuerpo específico para ese antígeno. ¿Y hay manera de encontrar el virus sin que se esté replicando, no? Hay maneras de encontrar el virus. Un antígeno. No, porque son, de hecho, estos son métodos demasiado específicos y son métodos directos, porque en realidad estás buscando la partícula viral. Cuando encontraste la partícula quiere decir que, y sobre todo la parte del antígeno, quiere decir que el virus se está replicando. Cuando ya no encontrás más antígenos, no hay antígenos, y hay solamente respuesta inmunológica, o sea, solamente anticuerpo, es que tu sistema inmunológico logró frenar la replicación y quedaron los anticuerpos específicos. Son, digamos, esta prueba no es una prueba de guardia, sino como más... Qué buena pregunta. Mirá, habitualmente cuando tenés algún paciente que viene por alguna situación específica, por ejemplo, un herido arma de fuego, y lo metieron en el quirófano, hicieron todo, habitualmente por protocolo se piden todas las enfermedades de transmisión sexual. Se pide BRL para sífilis, HIV y hepatitis B y hepatitis C. Y eso sí se pide y se hace en una hora, tener el antígeno en superficie en una hora, hepatitis HIV lo tenés en 15 minutos, hepatitis C demora un poco más, pero sí, en algunos casos específicos de la guardia se pide. Y el consultorio, lo que van a hacer ustedes si no hacen residencia, quieren hacer solamente hacer atención primaria, obviamente se pide siempre que las enfermedades de transmisión sexual tienen que ser solicitadas de forma rutinaria, porque justamente tienen este gran problema que los pacientes por ahí no saben que la tienen, son muy asintomáticas en estos casos. O si no, bueno, ya cuando vienen con un síntoma muy característico es porque la enfermedad ya está por ahí avanzada. Bueno, dentro de las proteínas estructurales, como ven, hay proteínas que tienen que ver con la envoltura, ¿sí? Que son justamente algunos antígenos y demás. Hay proteínas que tienen que ver con la nucleocápside, justamente las que van a formar este anticuerpo, antígeno nuclear, en el core. Y algunos polipéptidos que van a, por ejemplo, ser parte de la formación del antígeno E, que es este antígeno importante que marca replicación viral. Bueno, esto es un poco los genotipos que hay de hepatitis B, el genotipo que más se encuentra en nuestra comunidad, en nuestra población, es el genotipo F, pero bueno, hay un montón. Y así es la distribución más o menos mundial de
de cada uno de los genotipos de hepatitis B. En general esto es más una cuestión epidemiológica, porque en términos generales todos generan el mismo problema. Hay algunos genotipos que son más cancerígenos, o sea que generan más disfunción genética. Bueno, esto es un poco el mecanismo de replicación del virus. Es un esquema, pero es bastante significativo porque lo explica bastante bien. Fíjense cómo el virus ingresa sin la cápsula, ¿sí?, al citoplasma, y ingresa solamente con la parte del material genético y la nucleocápside. Obviamente, al ser un ADN no tiene que hacer los pasos que tiene que hacer un ARN de cadena de polaridad positiva o negativa, sino que rápidamente se puede incorporar al material genético, al núcleo celular, e inmediatamente comenzar su replicación. Cuestiones importantes: el virus se puede adherir a cualquier tipo de célula o necesita el hepatocito. El virus se puede adherir a cualquier tipo de célula o exclusivamente es un virus que necesita hepatocitos. En general necesita este tipo de virus, por eso se llaman hepatitis, justamente, porque necesitan exclusivamente la célula hepatocito. Hay otros virus, como les dije recién, como el citomegalovirus, que puede unirse a células del hepatocito, células del vaso, células... Este no, este tiene receptores específicos en el hepatocito y tienen tropismo por el hepatocito. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Perdón, que se pueden unir a todas. No, no tienen un... Ya lo vamos a ver. El citomegalovirus, Epstein-Barr, son virus que van a generar inflamación hepática, destrucción celular hepática, pero que pueden adherirse a un montón de otro tipo de sustancias de atrás. Profe, ¿será que puede ponerse el micrófono? Porque no se escucha. No tengo micrófono. No, me voy a poner en medio. ¿Alguien? No tengo ni para pasar. Si no me gusta la compra, pasamos a la Sí, a ver. Me van pasando para dejar ese. Estamos en contra acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de diagnóstico, que esto es reconstruir importante y nos preocupamos un montón. ¿Cómo hacemos diagnóstico de hepatitis B? No sé si han visto los métodos que hay para hacer diagnóstico. Básicamente los directos son aquellos que van a identificar y encontrar particularidad en el examen de vamos a tratar de hacer el diagnóstico impidiendo que el paciente haya generado anticuerpos. ¿Sí? Le vamos a pedir los anticuerpos para esos anticuerpos. Entonces, ¿qué marcadores directos tenemos para hacer diagnóstico de hepatitis B? Sobre todo antígeno en superficie. Para hepatitis B se pide. Podemos pedir antígeno E siempre y cuando el antígeno en superficie salga positivo. Si tenemos un antígeno en superficie negativo, nunca puedo contar con el virus que no vamos a pedir otra cosa. Y eventualmente podemos pedir PCR para hepatitis que no se tienen, pero se podría pedir. Sí.
Sí. ¿Qué buscas con la PCR? Con la PCR es un método genético, un método que justamente es lo que se toma es una partícula del virus y se replica muchas veces. Se corta, se corta, se No, corta. pensé que un método específico. No, PCR se puede pedir PCR para cualquier virus que quieran. Lo que pasa es que de alto costo, si uno compara la sensibilidad y la especificidad de PCR para hepatitis B versus antígeno superficie es igual. Entonces, aquí vamos a gastar un montón de plata si la realidad es que nos va a dar, el dato va a ser prácticamente igual de confiable. Y después los marcadores indirectos son todos los anticuerpos que podemos pedir frente a estos antígenos. Podemos pedir anticuerpos antígeno superficie, anticuerpos anticore, ¿sí? Anticuerpos antígeno E. Podemos pedir todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico puede generar ese tipo de anticuerpos. Ahora bien, ¿cuándo lo pedimos? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Cuándo pedimos cada uno de estas pruebas? Por ejemplo, ¿cuándo pedimos un antígeno de superficie? No. Para saber si tienen síntomas, para ver si está vacunado. Usted, fíjense, si viene un paciente al consultorio o a la guardia, donde esté, y ¿qué síntomas habitualmente tiene un paciente con hepatitis? El paciente ya viene amarillo, o sea que ya tiene un poquito inicial. Un síntoma que se da a cuántos días más o menos. ¿Cuántos? ¿Ah? 15 días. ¿Sabes qué dije? Pero el paciente tuvo algún síntoma específico, son síntomas muy específicos. ¿Cómo se llama? Bien, bien. ¿Qué otro síntoma importante por ahí le llama mucho la atención al paciente? Sí, la mayoría prácticamente blanca. Ajoria. Pero los síntomas inespecíficos son muchas veces estos que falta de apetito, alguna perrita, así. De la vida voluria. Y que muchas veces los pacientes no consultan, ¿sí? Porque pasa. Y lo que empiezan a notar es que la vida más oscura, la materia está blanca, el paciente con mucha materia, ¿sí? Dolor abdominal, ¿sí? Muchas veces vómitos. Entonces, en esa situación particular, uno tiene que empezar a hacer el diagnóstico diferencial. Lo van a ver mucho más adelante. Es laboratorial. ¿Qué laboratorio le pedirían ustedes a un paciente para ver si hay o no inflamación hepática? Laboratorial, no imágenes. Dos dijeron. Perfecto. Entonces, la voz de la GPT nos va a marcar si ese paciente tiene inflamación hepática y si el paciente está cuando está muy elevada, habla de esta situación. ¿Qué otra cosa justamente impidiendo que el paciente viene ya con alcohol y con colurio y con amarillo? Pedirían ustedes, muy bien, la bilirrubina. Entonces pedimos bilirrubina con FT, o sea, un hepatograma. Y ese hepatograma, en fases ya de ictericia, tiene que estar alterado. Previamente a la ictericia actualmente no está tan alterada, pero ya en la fase histérica de hepatitis está bastante alterada. Y ahí sí, les pregunto, si el paciente viene en estas condiciones, ¿qué estudio de serología
serología o antígenos le pedirían para identificar dónde está parado este paciente respecto a la enfermedad? Antes del antígeno antígeno de superficie. ¿Y cómo tiene que estar? Recontra positivo. Entonces, paciente que tiene ACO, cloruro, pericia, GOT, GPT, bilirrubina elevada, ¿sí? Y dolor abdominal, y cuando le hacen la semiología a ese paciente, o sea, palpa, ¿qué se van a encontrar? Hepatomegalia. Muy bien, habitualmente hay hepatomegalia, o sea, está el hígado aumentado de tamaño, 2-3 traves por debajo del reborde muscular. Y ahí le pedimos el antígeno en superficie y deberíamos, de los hermanos, pedirle todos los demás hepatitis, porque puede ser una, que habitualmente no se dan en pacientes digamos mayores, puede ser un C, pero habitualmente lo que más encontramos es beta. Una vez que el antígeno de superficie está positivo, el paciente está cruzando con toda la sintomatología, ahora sí, ¿cómo hacemos el seguimiento? ¿Qué es lo que le pasa a este paciente desde el punto de vista serológico? La próxima. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo crees que se van a ir moviendo los anticuerpos, los antígenos, las enzimas hepáticas? ¿Ustedes qué creen? Si las enzimas hepáticas siguen elevadas, ya están por 10, ya sabemos que es una hepatitis B, le volvemos a pedir a los 10 días, decimos, vamos a hacer un control nuevo, a ver qué pasa con las enzimas hepáticas, y siguen elevadísimas, o sea, ese paciente sigue inflamado, ¿sí? ¿Cómo anda la boca? Entonces, ¿cómo sigue qué pasa con este paciente? ¿Sigue infectado? Sí. ¿Le pedimos antígeno E? Sí. Sí. Para ver si está replicando. ¿Por qué? ¿Cuándo se cura el paciente? Habitualmente a los 2 meses, a los 60 días, el paciente empieza a descender su curva de GOT, de GPT, empieza a bajar la bilirrubina, el paciente se ve menos amarillo. Pero si eso no pasa, hay que ver justamente si está resolviendo la enfermedad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si está resolviendo la enfermedad? Y justamente empezamos a pedir toda la serología, sobre todo los anticuerpos, para que están formando anticuerpos. Pedimos anticuerpos antisuperficie, anticuerpos y anticuerpos. Si el anticuerpo anticore no está bien positivo, no está haciendo anticuerpos. Es un gran problema, pues esa enfermedad evoluciona. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede ir para 2 lugares, o 3. Uno, que resuelva que aparezcan todos los anticuerpos, anticuerpo antisuperficie, anticore, anticuerpo anti-E, y el paciente se curó. ¿Sí? No hacemos nada. Le hacemos un seguimiento con ecografía, le pedimos un hepatograma cada 1 mes para ver que esté todo bien, y le damos el alta, pues ese paciente está curado. El problema es aquel paciente que no hizo ningún tipo de anticuerpo y sigue replicando. Ese paciente va a la cronicidad. Y eso es más o menos un 30% de los pacientes que se contagian de hepatitis B van a la cronicidad. Un 70-80 se curan y un 30 y un 20% o van a la cronicidad o van al carcinoma hepatocelular. La próxima. Bueno, esto es un poquito lo que venimos hablando, la próxima, ya lo veníamos hablando. Y esto es lo que quiero que vean que es importante. Cada una de esas curvas, de esos colores, representa o un antígeno o un anticuerpo. Entonces, para que la entiendan bien la diapo. Periodo de síntomas. Fíjense que el periodo de síntomas coincide casi el inicio con el pico máximo del antígeno de superficie. Por lo cual, cuando el paciente viene sintomático, sí o sí
Si tiene hepatitis B, vamos a encontrar el antígeno de superficie positivo. Porque coincide justo el síntoma con el pico máximo de elevación del antígeno de superficie. El antígeno de superficie empieza a descender más o menos, fíjense, estas son las semanas, ¿sí? Al mes y medio, más o menos, un poquito más, 2 meses empieza a descender, ¿sí? Y recién a las semanas 6, 7 empieza a elevarse el anticuerpo. ¿Qué anticuerpo? El anticuerpo anticore. Miren cuándo empieza a ser anticuerpo. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? El anticuerpo anticore empieza a bajar, a bajar, a bajar y recién a los 3 meses, 4 meses empieza a generarse, a elevarse el anticuerpo antisuperficie. Por eso el seguimiento es importante, seguirlo con los anticuerpos para ver si el paciente se curó o no. Si el paciente generó esto, ¿sí? Y el anticore está curado. Si el paciente no hizo esto, lamentablemente va a la cronicidad. ¿Y hay medicación? Sí, hoy hay algunos antirretrovirales, alguna medicación que sirve para frenar la replicación y que el paciente no vaya definitivamente hacia la cronicidad. ¿Cuál es la cronicidad? Cirrosis hepática. El paciente cirrótico básicamente lo que pierde es toda la capacidad funcional del hígado, por lo cual es una enfermedad extremadamente grave. Es crónica, pero crónica lleva a la muerte o a la necesidad de un pánico eventualmente. Son pacientes que pierden la funcionalidad hepática. Cuando hablo de funcionalidad hepática, desde el punto de vista laboratorial, ¿cómo la identifico? ¿Cómo sé si el hígado está funcionando bien o mal? ¿Qué? ¿Quién me dijo? Bien. ¿Qué dice la población? ¿Qué factor de la población? Factor. ¿Qué es protombina, pirinógena? ¿Cuál es la protombina? Dos. Entonces, la protombina, ¿qué es un protombina? Si el TP de un paciente está descendido, tenemos 2 opciones: está en insuficiencia hepática o hay algún factor que está favoreciendo que esto baje. Pero en un paciente cirrótico, habitualmente el TP está bajo. Son pacientes que tienden al sangrado. Por otro lado, son pacientes que la presión arterial, la van a ver, empieza a modificarse. Generan algunas patologías intraabdominales como la hipertensión portal. Esto también es algo que lleva al paciente a generar lo que se llaman varices esofágicas, gastropatía y hipertensión portal. ¿Y cómo se mueren estos pacientes? Y habitualmente, lamentablemente, por hematemesis, pues se les rompe una varice esofágica y empiezan a vomitar sangre. Y como son varices esofágicas muy gruesas, el sangrado es muchas veces masivo. Entonces, no hay manera de frenarlo. Y para colmo, son pacientes que están con problemas de la coagulación. Así que si uno quiere frenar un sangrado, un paciente que tiene 20 TP, es imposible. Y por otro lado, generan lo que se llama ascitis, ¿sí? Se llenan de líquidos. ¿Por qué? Porque no tienen albuminas, ¿sí? No tienen proteínas totales. La ascitis termina generando muchas veces lo que se llama síndrome hepatorenal. Estos pacientes fallecen también por insuficiencia renal. Por lo cual es una enfermedad espantosa. Y lo bueno que tiene esta enfermedad generada por este virus es que tiene vacuna. O sea, ¿cuál es la moraleja de esto? Que nosotros como médicos tenemos que tratar de generar prevención y promoción de la salud, pidiéndole a todos que se vacunen, porque eventualmente también registren si se han vacunado, si tienen anticuerpos. La siguiente. Esto pasa cuando hay una infección crónica. Entonces, miren cómo está el antígeno de superficie. No bajó jamás. Quedó allá arriba el antígeno de superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente está con replicación viral severa
y el antígeno E allá arriba replicando. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente no solamente está en infección crónica, sino que no la está resolviendo y que estamos en una situación compleja? Pedimos antígeno a superficie, va a seguir elevado. Pedimos antígeno E, va a estar replicando. Y para colmo, todos los anticuerpos que debería haber generado ese paciente no están. Bueno, la siguiente. Y esta es una pregunta que hacemos en el examen habitualmente, que es, bueno, ¿cómo nos damos cuenta si el paciente está susceptible a la infección? ¿Cómo nos damos cuenta si el paciente tiene una infección aguda? Si tiene infección aguda en resolución, si tiene una infección pasada resuelta, si es un paciente que está vacunado. Bueno, esto lo terminamos dilucidando viendo si el antígeno de superficie está negativo o positivo y cómo están los anticuerpos, lo que hemos venido hablando hasta recién. Es una pregunta muy frecuente que hacemos si el paciente quiere saber si está vacunado o no. Porque la verdad que los médicos por ahí no entienden cuando les llega el informe, entonces le piden, porque por ahí vieron que ahora está todo automatizado, se con un botón y piden todo. Pero cuando les llega el resultado del antígeno, anticuerpo, antisuperficie, desmienten el hepatitis B. El hepatitis B se vacunó, por eso tiene anticuerpos. Entonces saben los pacientes, nada, recontra asustados. Entonces es importante entender lo que uno pide para después explicarlo, qué es lo que está pasando. La siguiente. Bueno, esto es donde concentra más, pero sobre todo concentra más en todos los fluidos sexuales, sobre todo sangre, suelo, todo esto concentra muchísimo. Vamos. Bueno, esto es importante también. No pasa tiempo. ¿Qué es? Vamos a explicarlo rápido. Habíamos dicho que una de las formas de transmisión es la mamá puede transmitir al bebé, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa si una mamá está positiva? O sea, que tiene hepatitis B. Es importantísimo pedir el antígeno E. ¿Por qué? Porque si la mamá está en fase replicativa, hay muchísimas chances de que se contagie. Si la mamá no está en fase replicativa, hay muchas chances de que se contagie. Entonces, es importante saber, más allá de que la paciente pueda tener hepatitis B crónica, puede ser crónico no replicativa, o sea, crónico, pero el virus no está generando replicación, por lo tanto la carga viral no es tan importante. ¿Qué pasa cuando nace el bebé? Y el bebé puede nacer ya con el antígeno de superficie positivo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nació infectado. Y si nació infectado, ese bebé tiene muy mala suerte porque no tiene capacidad de generar anticuerpos. Es un sistema inmunológico totalmente inmaduro. Entonces, la posibilidad que tiene de generar anticuerpos específicos para el virus son pocas. Por lo cual, estos pacientes que nacen infectados, más de un 25 o 30% evolucionan directamente a la cirrosis o al carcinoma primario de hígado. Es fatal. Por lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer con las mamás? Siempre, en los distintos meses de embarazo, pedir enfermedad de transmisión. Pedir anticuerpos C, pedir hepatitis C, sobre todo anticuerpos. Pedir HIV y DRE. Son estas enfermedades que terminan generando problemas gravísimos. Enfermedades de transmisión sexual, no de otro tipo de lesiones transmisibles. Obviamente también enfermedades de transmisión sexual, esas 4 especialistas, porque después podemos evitar algunos problemas groseros que se producen al bebé sobre todo. Sí, se puede. Y hay algunos interferones, hay tratamiento. Sí, hoy sí. Pero hay que identificarlo.
porque muchas veces no lo identifican porque no le escriben la serología. Entonces, no, sí. A un adulto con hepatitis B se lo puede vacunar. No. Si tiene hepatitis B y está crónico, no, hay que tratarlo. Hay que tratarlo y ver si podemos mejorar justamente la situación de replicación viral. Y hay algunos pacientes que directamente para ver si está curado hay que hacer una biopsia hepática, ¿sí? Sacar un pedacito de hepatocito y ver si el núcleo de la célula hepatocitaria tiene anticuerpos o antígenos fuera. Y si en el adulto, digamos, no se puede poner la vacuna mientras está digamos, con infección, ¿por qué en el bebé sí? Al bebé lo que se puede, acuérdense que la vacuna, hay dos tipos, perdón, esto no lo dije. Hay una vacuna que es una inmunoglobulina, ¿sí? Que mañana ustedes van a hacer una guardia, no lo hagan, pues, nos pasa, y se cortan. Lo primero que te van a ir a preguntar del servicio de infectología, ¿está vacunado? Si vos decís que no, problemón. Pero lo bueno es que hay inmunoglobulina específica aguda, es como la del tétano, ¿sí? Entonces, te pone la inmunoglobulina, ¿sí? Y al mes te pone la vacuna que hace anticuerpos específicos. Entonces, se puede poner inmunoglobulina en los bebés, ¿sí? Cuando nacen para evitar que se progrese la enfermedad. Como a cualquiera de nosotros que tenemos un contacto sin estar vacunado, sobre todo un contacto con una cortadura, o hay pacientes que vomitan en sangre, y bueno, y si no estaba, por eso todos tenemos que estar vacunados. Todos los que hacemos medicina tenemos que estar vacunados, es la única manera de proteger. Si la mamá tiene el antígeno negativo, ¿igual el bebé va a nacer con un crónico? Si tienen antígeno E, es mucho menos probable. Mucho menos probable. Bueno, y esto es un poquito lo que les explicaba recién, hacia dónde va la infección. La infección aguda se resuelve en una gran mayoría de los casos, pero en un 10-20% va a lo que es la cronicidad, y ahí tenemos un 30% cirrosis y un porcentaje menor de hepatocarcinoma. El que más hepatocarcinoma causa es hepatitis C, que no vamos a llegar a verlo hoy, porque ya viene el otro profesor. A ver la que sigue. La que sigue. Bueno, esto es lo que quería que viéramos el perfil de laboratorio, que también lo vamos a preguntar porque es ámbito de la bioquímica, así que muchas veces estamos un poco de perfil laboratorial. Entonces, ¿qué es lo que pedimos para cualquier enfermedad hepática transmitida o generada por un virus hepatotrófico? Transaminasas. ¿Sí? Transaminasas, que son aquellas enzimas que nos van a decir si el paciente está o no generando muerte celular, el hígado está inflamado, habitualmente la GOT, la GPT, que en la hepatitis habitualmente está por 10 o más. Bilirrubina, ¿sí? Pedimos siempre bilirrubina total, la directa y la indirecta. Habitualmente, cuando el hígado está inflamado, predomina la bilirrubina directa sobre la indirecta, que se genera un mol. Coagulación, fundamental, porque no es lo mismo el paciente que está cursando en hepatitis, pero no tiene disfunción hepática, o sea, que su protrombina está normal, a un paciente que está cursando en hepatitis y tiene disfunción hepática. Porque la realidad es que uno y otro es bastante diferente la evolución. Cuando hay disfunción hepática, se complica mucho más. ¿Qué más podemos pedir? Podemos pedir el hemograma, ¿sí? Para ver sobre todo cómo está la fórmula leucocitaria, cómo están las plaquetas. Las plaquetas pueden también descender en estos casos. Acuérdense que la hepatitis puede generar un poquito de esplenomegalia, y cuando se genera esplenomegalia, por ahí algunas plaquetas pueden descender, también. Albúminas es importante pedir albúminas, primero para ver cuál es el estado nutricional del paciente durante la enfermedad,
Y por otro lado, la albúmina también es un marcador de función hepática, no tan específico como la prothrombina, pero nos habla un poquito de cómo está Bueno, la siguiente. Bueno, esto es un cuadrito que está bueno, que creo que lo tienen. Cómo va, desde que se infecta el paciente y la incubación, y cómo van los caminitos que hemos ido desarrollando en toda la clase. ¿Ah? La que sigue. La que sigue. Vamos a hepatitis C, así de manera. Una más. Bueno, esta es la profilaxis que lo vamos a ver más adelante. Eso lo van a dar vacunas después. Hepatitis C, vamos a ir rápido, a ver si llegamos. También, enfermedad de transmisión sexual por sobre cualquier otro medio de contagio es sexual, pero se ve mucho más en aquellos pacientes que tienen drogodependencia endovenosa. ¿Ah? Entonces ahí cambia un poquito la relación porque en ese tipo de pacientes se ve bastante más frecuente. De hecho, experiencia que les cuento, estamos trabajando con la Universidad de Nuevo México en un proyecto que se llama Proyecto ECO, que justamente lo que hace que el proyecto es hacer telemedicina en lugares muy alejados donde no había infectólogo, y se hizo en una comunidad india en Estados Unidos, en Nuevo México, porque sospechaban que había muchos pacientes con hepatitis B. Entonces fue un infectólogo y dijo, sí, hay un montón, hemos identificado 50 pacientes. Y cuando empezaron a formar a los médicos de atención primaria en cómo hacer personas no tenían nada, porque la gente era bueno, más del 30% de la población tenía hepatitis C. Así que se estaban todos contagiando felizmente, por lo cual es una infección que se contagia rápidamente y sobre todo por transmisión sexual. Y que lo que encontraron después, cuando empezaron a estudiar, había un índice de hepatitis muchos pacientes estaban con el hepatocarcinoma tuyo o se habían muerto por cáncer hepático, no entendían por qué, era una cuestión genética, fíjense que la incidencia en el mundo es altísima, son unos 170 200 millones de portadores en el mundo, y esto es una cuestión significativa, ¿sí? Porque justamente este virus se porta bastante leve, y muchas veces uno se da cuenta que el paciente tiene por un screening, un consultorio, o directamente hace una ecografía, se encuentra con una masa en el hígado, con una carcinoma, pero primero se que tiene hepatitis. Por lo cual es importante, insisto, siempre hacer el screening de enfermedad de transmisión sexual justamente para identificarlo lo antes posible. Ya que sí. A diferencia de EPA B, el EPA C es un ARN, ¿sí? De polaridad positiva. O sea que no es un ADN, como el EPA B. Es un virus envuelto, ¿sí? Y también tiene antígenos core como prácticamente todos los virus hepatotrópicos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es la historia natural de este virus? Va mucho más a la cronicidad que hepatitis B. De hecho, se cura menos. Pero tenemos una buena noticia. Este virus que hace poco, año 2015, tiene cura. Se cura con interferones, ¿sí? Entonces,
este virus antes quedaba cronificado y había que hacer un seguimiento para ver cómo estaba, si había o no replicación viral y si el hígado se mantenía inflamado. Y hoy por hoy se puede hacer un tratamiento específico y no se cura. Pero bueno, supongamos que esto no pase. Fíjense que entre el 50 y el 90% de los pacientes que adquieren la enfermedad van a la cronicidad. Por lo tanto, el 3% de la población que tiene mundial que tiene hepatitis C son crónicos. Pero si tiene cura, o sea, siempre va a tener el antígeno. No, estamos hablando, por eso les dije que esto es bastante nuevo. Ahora, hoy en día sí se contagia. Claro, hoy sí. De todas maneras, para hacer el interferón tenés un tiempo. No es que lo puedas hacer en cualquier momento. Por eso es importante siempre hacer el screening, para tener el timing justo para empezar el tratamiento. Se te pasó, entonces Los crónicos sería porque no se han tratado antes. Los crónicos son los que no se tratan y ahí vamos a ver por qué hablamos de cronicidad. Pero bueno, la cronicidad ronda en eso, en un 50-90% de tendencia del lugar. Muy pocos van a la hepatitis fulminante. De hecho, no es tan frecuente que un paciente con hepatitis C vaya a una hepatitis fulminante hiperaguda. Eso no se ve, se ve mucho más en hepatitis A, hacia ese lugar. Volver a la que estamos. Fíjense que este virus genera inflamación hepática persistente. ¿Qué es lo que vemos siempre? Que la GOT y la GPT nunca bajan. Hacen el pico, empiezan a bajar, pero siempre se mantienen elevadas. Eso es lo que genera que las células hepáticas se inflaman, se mueren, llega a un punto tal que hay mayor fibrosis, vital. Eso es lo que termina generando, en pocas palabras, en un rústico, la cirrosis. Después, bueno, el mecanismo es mucho más complejo. Sí. Poca. Los pacientes que tienen hepatitis C y están cronificados, habitualmente lo que pueden tener en algún momento es ictericia. Se ponen amarillos. ¿Y el B también? El B sí, pero es menos frecuente. El B hace la ictericia y si se cura se va y ya está. Y los pacientes que van hacia la cirrosis sí, viven icteria. ¿Sí? Pero en este tipo de hepatitis C, junto con el aumento de la GOT, aumenta la bilirrubina, entonces baja la bilirrubina, baja la GOT, pero nunca termina de normalizarse. Eso es lo que termina generando justamente la fibrosis y la cirrosis. Fíjense ahí lo que tiene que ver con qué porcentaje de pacientes van a la cirrosis. Es muy amplio el porcentaje, porque depende del lugar. Pero entre el 2 al 40% van a la cirrosis y más o menos un 40% va directamente a la descompensación cirrótica, que es lo que les comentaba recién. Pacientes que hacen sangrados masivos, hacen edema, y demás. El carcinoma hepatocelular es un poquito más alto que el HEPA-B y bueno, muchas veces se trata de hacer un trasplante hepático, pero como los pacientes tienen un cuerpo en estatus tan mal, no sobreviven demasiado. La que sigue, vamos a ver si... Bueno. Alcohólico. No, lo que vos estás diciendo es la clasificación de Chari. Sí, esa es una clasificación que habla de deficiencia hepática y se clasifica del A al C. ¿Sí? Lo hacemos habitualmente en el paciente que tiene cirrosis, independientemente de la causa. Lo que vemos es que hay mucha cirrosis alcohólica y es un escort que marca la bilirrubina, si el paciente está encefalograma,
encefalopático, si el paciente tiene TP bajo, es un eco que va a decir, bueno, tiene bilirrubina de tanto a tanto, está en el B. ¿Tiene encefalopatía? Sí, entonces ahí puede clasificar, puede ser el child A, child B, child C. El child C es el, digamos, son los pacientes que tienen mayor mortalidad, son los peores. Pero bueno, en la clasificación se lo van a dar más adelante. Bueno, entonces, modo de contagio, sobre todo transmisión sexual y pacientes que en la diálisis también se ve un poco, en aquellos centros de diálisis que no tienen todas las normas de bioseguridad correctas y demás, puede haber contagio, hoy por hoy se ve repetido, casi nada, y obviamente aquellos pacientes que tienen antecedentes de drogodependencia y comparten trizas y demás, también pueden generar contagio. La cinética de la replicación tiene mucho que ver con el sistema inmunológico del paciente. Si un sistema inmunológico que está acorde, no va a ser tan rápida la replicación, pero si el paciente tiene algún mucho más rápido que puede la replicación. Ya llegan. Bueno, seguimos con la clasificación. Hola, Fed. Llegamos de hepatitis C. Nos faltó la. Bueno, la clasificación. Gracias, que viene. Dale. Así le damos. 5 minutos de descanso. Antes que se levanten, les voy a presentar al nuevo docente, el doctor Federico Antuero. Él, a partir de ahora, se integra a la cátedra, es bioquímico microbiólogo, de magíster en microbiología. Y bueno, lo van a tener de docente. ¿Quién levantó la mano para allá? Sí, no, es muy difícil porque te voy a poner en medio. ¿No se escucha? Nada. Bueno, para no repetir lo mismo, el doctor Antuero a partir de ahora se integra a la cátedra de microbiología. Hoy van a tener todo lo de diagnóstico, que yo les dije esta mañana que era una parte sumamente importante de este curso, es que ustedes salgan sabiendo diagnóstico. Así que mientras él prepara todo, tómense 5 minutos, no más, porque si no, no terminamos y se viene el sonda. ¿Qué pasa? No, tiene otra clase con el doctor Blanco. ¿Qué me van a decir que están cansados?